Lo interesante de todo esto, para que quede bien en concreto, es entender esto de los dos tiempos. ¿Por qué? Porque esto explica cómo, porque hay gente que justifica estas atrocidades diciendo, bueno, pero ¿por qué lo dice 20 años después, 30 años después? Justamente por esto, porque hay dos tiempos. Hay un tiempo donde independientemente, por supuesto, mucho más si estamos hablando de una edad infantil, pero incluso más allá hay un tiempo donde hay un trauma que vela el contenido. Pasa a ser reprimido porque esto es insoportable, no es elaborable para la conciencia. Entonces esto queda como de alguna manera congelado y sepultado. Y hay un segundo tiempo donde alguna otra cuestión evoca ese primer tiempo, que es ahí cuando la persona puede tomar conciencia y esto llega al consciente de lo que sucedió. ¿Está? Carla, nos interesa cómo lo vivió el paciente en su recuerdo encubridor. Bueno, esto que decía al comienzo, toda la serie de síntomas que le trajo. Yo hablaba de mareos, vómitos asociados al asco, palpitaciones insoportables en la cabeza, nudo en la garganta, esto de hay algo que tengo que decir, que tengo que sacar y no puedo, palpitaciones, y sobre todo esto de la cara espantosa que se le aparecía sin poder identificarla. Ahí es donde opera justamente la represión. Hay una imagen tenebrosa que puede identificar claramente como masculina, pero que está velada, está tapada. Eso es lo principal del encubrimiento. Entonces, el otro punto esencial acá es la culpa. El abusador opera sobre la culpa. Queda marcada esta cuestión. Esto es culpa de la víctima. La víctima, sobre todo si estamos hablando de que no cuenta con los recursos, me refiero a los recursos psíquicos, para poder hacer frente a esto, toma esa culpa, toma el mandato porque se la está dando la figura que supuestamente debería cuidarla, la figura a la cual debe autoridad, debe obediencia. Acá es donde empieza a operar la contradicción. Es esto, y acá es donde se da esto que yo decía del amor-odio. Es decir, mi propio padre me está dejando una marca de por vida fatal, insoportable, imborrable, pero al mismo tiempo sigue siendo mi padre. Este es el gran tema, el gran dilema. Y es lo que yo decía, que es lo que cuesta después muchísimo, es muchísimo trabajo de terapia para poder revertir, reelaborar esta cuestión de la culpa que después, porque esto es un proceso automático, es culpa, castigo. Y como uno se castiga, eligiendo mal, eligiendo entre comillas, ¿no? Porque desde este mandato uno es preso de no elegir nada, sino de elegir justamente aquellas personas que cumplen el mismo patrón del abusador. De ahí es donde uno debe correrse, desde uno debe aprender a amar con otro lenguaje, ni más ni menos que esto. Poner en palabras a ese abusador como lo que es, ubicar la culpa donde debe ser ubicada. Sí, se puede reparar, Carlita, por supuesto que cuanto más originario sucedió esto, es más difícil, cuanto más
Esto depende también, obviamente, es multifactorial, pero se puede. Es mucho trabajo, pero se puede. Y es esto que decía, ubicarla donde debe ser ubicada, porque esto si lo racionalizamos es una cosa de locos, porque ¿cómo puede la víctima culparse? ¿Cómo puede la víctima revictimizarse, lastimándose, pensando que por ahí con esto, con ese enojo, con ese rencor que va a llevar durante toda su vida, le estuviera haciendo algún daño al victimario? Bueno, acá está la cuestión. Es como decir, a ver, encima que tuviste que pasar por esto, la que está empezando en suicidarse sos vos, la que está eligiendo mal sos vos, la que se está lastimando, autolesionando, X trastorno sos vos. Bueno, paradójicamente así sucede. ¿Por qué? Porque hay todo un mandato de no podés sentir así por tu padre o por tu madre, etc. Pero bueno, acá es la cuestión y donde tenemos que entender que hay algunas cosas que no necesariamente son perdonables, como estas.